hacen Más Vale Bueno Conocido Valeria Robín, Leonardo Mare y Facundo Orsellet, bajo la coordinación de Mónica Borgoño y Víctor Fleitas. Más Vale Bueno Conocido. Seguimos charlando, Mónica, con Mario Siede, especialista en temas vinculados a la planificación, las políticas públicas, el desarrollo local y social. Él es docente, investigador en UNER y UNL. Y bueno, en el bloque anterior abordábamos esta cuestión del imaginario del progreso indefinido y lo mucho que nos defraudó. Ese programa que supuestamente iba a llevar los criterios de humanidad, igualdad y equidad a su punto más alto, resulta que nos devuelve una sociedad en su exacto opuesto. Entonces la pregunta es, Mario, ¿desde dónde hay que imaginar, desde qué plataforma hay que imaginar ese futuro? Si es un buen punto de referencia este producto que acuerdan las naciones en torno a Naciones Unidas, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, o aún esos criterios merecen ser acordados. Bueno, ahí tal vez lo que en general digamos así, la humanidad va pensando de diferentes maneras, digamos, cómo ir elaborando miradas sobre el futuro. Uh-huh. El mundo que tenemos hoy es un mundo que tiene una cantidad infinita de interacciones entre muchas instancias, entre muchos sujetos, y sobre todo hay un ejercicio de intersubjetividad muy grande, ¿no? Uh-huh. Muy grande. Fijémonos, por ejemplo, cómo esta idea de la intersubjetividad y cómo nos toca, por ejemplo, los eventos de las protestas en los Estados Unidos por la muerte de una persona negra, digamos, a manos de un policía. Ha movilizado probablemente los corazones de toda la humanidad, porque eso se transmitió a todo el planeta, ¿verdad? Uh-huh. O también, digamos así, lo que está pasando en lo que llamábamos el primer mundo. ¿Sí? Lo que está pasando en Europa con la pandemia, que nos tiene un poco perplejos porque supuestamente allí había mejores sistemas de salud, mejores posibilidades de responder a este tipo de situaciones. Sin embargo, vemos que esos espacios en el norte, digamos que siempre era como el espacio de referencia de aquí del sur, nos está dando y devolviendo imágenes que son un poco complejas y que obviamente con las cuales no estamos de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta idea de ir pensando sobre qué plataforma, digamos, para tomar tu pregunta, yo diría que la plataforma tendría que considerar primero que hay intersubjetividades, es decir, que hay otros. ¿Sí? Nadie puede arrogarse el poder absoluto para planificar, ni tampoco el poder relativo. Todos los poderes son relativos y cuanto más grave es la situación, cuanto la situación más requiera de una planificación eficaz y efectiva, más necesario es el diálogo. ¿Sí? El diálogo muchas veces te ayuda a ponerte de acuerdo, pero también te ayuda a priorizar y también te ayuda a acordar cuáles son los pasos para uh-huh. ir saliendo adelante, ¿verdad? Uh-huh. O sea, pensamos que la planificación es una secuencia de acciones, no es una sola acción, ¿sí? Primera cuestión. Y ahí la intersubjetividad es importante y como decía Mónica, no es nada fácil trabajar la intersubjetividad, el diálogo y el uh-huh. conflicto. Pero justamente allí están las herramientas que nos ofrece la democracia, ¿verdad? La otra cuestión es que descontamos que vamos a encontrar obstáculos. Uh-huh. Mira, a mí me gusta siempre decir que uno planifica porque hay obstáculos para lograr lo que quiere, uh-huh. ¿sí? Si no hubiera obstáculos para lograr lo que uno quiere, lo que una organización quiere, simplemente va y lo hace, ¿ok? Claro. Es decir, no precisás planificarlo, simplemente desplegás una acción. Ahora, si hay obstáculos, es necesaria la planificación. Entonces, ya sabemos nosotros en planificación que cuando hablamos de organizar y de pensar el futuro y de organizar las acciones del presente para poder preconfigurar las acciones para alcanzar ese futuro deseado, esa visión deseada, cuanto más compartida sea, va a ser más efectiva y va a ser mejor el proceso. Ahí hay 3 o 4 elementos que me parece que son como necesario considerar, uh-huh. que es el tema de la sustentabilidad en 3 patas, digamos, ¿no? Sustentabilidad quiere decir que tenemos que hacer cosas que nos sirvan a nosotros sin comprometer a las generaciones futuras.
Nosotros no podemos salvarnos nosotros condenando a la generación de nuestros hijos y nuestros nietos, ¿sí? Para ponerlo en un lenguaje sencillo. Sí. De manera tal que las cosas que tenemos que hacer tienen que ser para servirnos a nosotros en esta circunstancia actual, pero también tienen que pensar en que nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir viviendo en este mundo. Entonces, si lo pensamos así, esta idea de sustentabilidad tiene 3 patas fundamentales, que son la sustentabilidad social, la sustentabilidad económica y la sustentabilidad ambiental. ¿Sí? Estos son 3 elementos que esta agenda del desarrollo sostenible, que es como una propuesta global, digamos, para pensar el desarrollo, ha colocado, que evidentemente esta agenda va a ser discutida, porque esta agenda nunca imaginó probablemente esta situación actual, ¿verdad? Entonces, primero que hay que tener en cuenta que es una agenda de consenso. Pensá que hay 200 países más o menos que se han tenido que poner de acuerdo. O sea que es una agenda, yo digo que es una agenda tibia, ¿sí? Pero clara. Segundo, que esta situación de pandemia probablemente haga pensar a todos los países en el mundo, en las regiones, en el planeta entero, en las Naciones Unidas, en todos los organismos donde se junten diferentes estados, diferentes presidentes, diferentes intendentes, gobernadores, en pensar una solución que tiene que tener otras características, ¿verdad? Es decir, no podemos volver a la idea del progreso, esa que hablamos en el bloque anterior. Así es. Tenemos que pensar en otra cosa. Y me parece que estas tres cuestiones, la sustentabilidad social, la económica y la ambiental, son una buena base para pensar este futuro que tenemos que empezar a construir, ¿verdad? Bien. ¿Y hay Mario, interlocutores a nivel políticas públicas para pensar la planificación en estos términos? Te apelo a tu mirada más crítica y a que puedas desarrollar cuáles son estos núcleos prioritarios a poner en marcha en nuestra provincia o en la región en un sentido amplio, ¿no? Bajo esta mirada que estás proponiendo. Sí, claro, por supuesto que sí, por supuesto. A ver, para dar un ejemplo concreto, digamos, y para pensar directamente en las personas, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, después de esto tenemos que invertir en hospitales, tenemos que invertir en ambulancias, tenemos que invertir en tener más aparatos, más respiradores, más tomógrafos, etcétera, y, digamos, agrandar la estructura hospitalaria de salud. Y uno podría decir, mira, el virus nos mostró que en realidad lo que te cuida más es tener una buena salud, tener un buen sistema inmunológico. Para tener un buen sistema inmunológico no precisas hospitales, precisas un buen trabajo, una buena alimentación, una buena contención social, una comunidad que te haga sentir que sos parte. Una vivienda digna. Una vivienda digna, es decir, los elementos de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar mejor preparados para atender a futuras pandemias o epidemias? Teniendo mejores condiciones de vida, ¿sí? Teniendo acceso al agua, teniendo acceso a la vivienda, cuidando el agua, teniendo acceso a un trabajo digno y a un trabajo decente, en condiciones que nos permitan llevar una vida digna, como vos decís. Y entonces creo que un poco el punto está precisamente en tratar de entender que algunas de las cuestiones que nos ayudan a cuidar la salud tienen que ver con nuestra vida en su conjunto, no solamente con el sistema de salud. No sé si se entiende la idea. Perfectamente. Entonces, lo que nos parece es que para pensar esta idea de futuro, digamos que lo que se viene, tendríamos que aprovechar la oportunidad, ya que lo que nos ha hecho pensar mucho sobre la idea de futuro ahora es el miedo a la muerte, es la amenaza, más que la incertidumbre. Porque sabemos que las crisis pasan, ¿sí? Las crisis pasan, pero los problemas que teníamos en términos de desarrollo, nuestros grados de pobreza, nuestro grado de desnutrición, nuestra educación que no alcanza a tener la cobertura y la calidad necesaria, nuestros espacios de recreación, nuestros espacios de reconocimiento como comunidad, eso no pasa. Por lo tanto, los problemas centrales tienen que ser aquellos problemas que son los estructurales. Bien. ¿Sí? Bien. Mario, dijiste cerrar el tercer bloque con Lito Nebbia y una canción que es emblemática, ¿no? Solo se trata de vivir. Así es. Bueno, lo de Lito Nebbia porque me parece que es una figura del rock nacional, del cual todos somos admiradores y hijos y seguidores.
Y Solo se trata de vivir es una canción, bueno, que tiene una poesía muy linda y me parece, yo soy un fanático de viajar, ¿sí? Creo que eso alimenta muchísimo la existencia de la gente, viajar, moverse, y por eso le elegí a esta canción. Más vale bueno conocido. Radiociencia.